Y lo prometido, ¿no? Dijimos que vamos a hablar con un especialista respecto de cómo está la economía hoy, de todo lo que está aconteciendo en torno a los conflictos sindicales en relación a cómo está también funcionando nuestra economía, y para eso trajimos al director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Echevarne. Agustín, gracias por venir. No, muchas gracias a ti, un placer estar acá. Lo mismo digo. Bueno, el primero de los conflictos que tenemos sobre la mesa y que es el que mayor preocupación genera a toda la sociedad es el conflicto docente, ¿no? Porque hay por lo menos varios millones de chicos sin poder asistir a clases, sin poder haber iniciado el ciclo lectivo, en una negociación que, según te dicen desde el gobierno bonaerense, el gobierno de la ciudad, tiene que ver con la inflación futura y, según lo que te dicen los gremios, tiene que ver con la inflación pasada, ¿no? Con cuánto del poder adquisitivo se perdió por el incremento de precios del año pasado y por cuánto de ello se puede llegar a negociar para recuperarlo en este año. ¿Cómo estamos hoy y cómo ves este conflicto en función de esta doble mirada que tiene de cada uno de los sectores? Y además es un año electoral. Bueno, lo que marca toda la conflictividad sindical que tenemos en este comienzo de mes de marzo, ¿no? A ver, el tema es complejo, ¿no? Porque es cierto que la economía argentina no está en un momento sencillo. El año pasado la inflación fue muy alta y este año se espera que sea la mitad, es decir, que bajás de un 40% al 20% posiblemente. Con lo cual eso hace que las negociaciones sean un poco más complejas. Y yo digo que lo primero que para mí hay que decir es que no empiecen las clases es un crimen. Se puede seguir negociando, pero las clases tienen que comenzar, ¿no? Esto de tener a los chicos de rehenes, a mí me parece que es absolutamente inadmisible. No puede ser porque el futuro de los chicos no se puede jugar con eso. Dicho esto, creo que hay que mirar lo que pasa en los dos lugares. El gobierno ofrece 18% de aumento, nosotros creemos que la inflación va a ser un 20%, o sea, más o menos cercano. Los sindicalistas podrían decir, bueno, pero tal vez perdimos un 2, 3, 4% el año pasado, súmenlo. Podría ser un 22%, un 25% lo que pidan, pero piden 35%, con lo cual te muestran que estás muy lejos de lo que debería ser, a mi juicio, razonable. Por lo tanto, el gobierno se le complican las cuestiones y termina declarando que tienen que ir a la conciliación obligatoria. La pregunta que yo me hago es ¿por qué no lo hicieron en enero? Claro. O sea, ¿por qué tenés que esperar siempre hasta marzo para negociar? ¿Por qué no hacen enero? Y una vez que haces en enero la negociación, lo que tenés que decir, hoy tenemos un INDEC mucho más creíble y puedes decir, miren, si la inflación es diferente a la que está acordada, se ajusta dentro de 3 meses, 4 meses, 6 meses. De forma tal que no es necesario que los chicos no empiecen las clases. Eso me parece absurdo. Luego hay un factor mucho más de largo plazo, que me parece que interesante meternos un minuto. El problema de docencia en Argentina es que tenemos 1.200.000 docentes, que es 3 veces más docentes por alumno de los que tiene Australia. De forma tal que nosotros fuéramos un modelo con un estatuto docente más racional, sin tantas formas de que haya o tantos maestros que no están dando clases y que están cobrando el sueldo por licencias y una cantidad de temas, uno podría tener 1/3 de los maestros, pagarles el doble y ganar plata. O sea, ahorrar plata desde el Estado. Con lo cual, yo digo, me parece que es necesario empezar a hablar, y esto es a nivel de toda la sociedad, es necesario replantear el estatuto docente, replantear las reglas de juego, replantear por qué no darle más autoridad a los directores de los colegios para ver a quién pueden despedir o no despedir. Es decir, hay muchas cosas que son necesarias hacer que se hacen en otros países. En Chile, por ejemplo, los directores de escuela pueden despedir un 5% de los maestros por año. Tenés 200 maestros en una escuela, puedes despedir a 10. Pero eso te permite contratar a 10 que estén de acuerdo con las nuevas cosas que vos querés implementar. La educación del siglo XXI, los nuevos modelos. Hay gente que no se adapta al cambio que necesita la educación. Y eso te permite un cambio. Si no podemos cambiar, la educación argentina está en problemas porque viene cayendo su calidad desde hace mucho tiempo. Sí, quizá inclusive no se trate de achicar la cantidad de docentes que hay en el país, sino de optimizar la condición de docente y mejorar la calidad educativa, ¿no? De tener más escuelas, de tener docentes mejor preparados, de tener docentes que vayan a las aulas. Estaba observando hace algunos días nada más un informe de la Universidad de Belgrano que marcaba, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires, eje del conflicto hoy salarial,
1 de cada 3 docentes no cumple cargos en las aulas, sino tareas más bien administrativas. Entonces, habrá que poner un poco más el foco también en la calidad de la educación, ¿no? Totalmente. Es un tema de calidad, pero también es un tema de cantidad, porque no podemos tener 3 veces más docentes que Australia por alumno. Simplemente, Australia es un país desarrollado, no puede ser que nosotros pretendamos tener 3 veces más docentes que ellos. Creo que no cierran los números. Y además porque terminás pagándoles mal. Entonces es preferible tener docentes bien pagos, posiblemente pagarles un doble en términos reales, estoy diciendo. No es aumentar en términos nominales, estoy hablando de términos reales. Se podría pagar el doble y se podría ahorrar dinero. ¿Qué es lo que ocurre? En Argentina hace mucho tiempo crece el Estado y se achica el sector privado. Por ejemplo, tenés ahora en la ciudad de Buenos Aires que dan clases gratis de gimnasia en las plazas. Sí. Pero eso, la contrapartida es que te cierra algún gimnasio. Es decir, el Estado, porque ellos dicen gratis, no son gratis, la paga el Estado. Con lo cual el Estado contrata a los maestros, en este caso de gimnasia, les paga el sueldo. El sector privado quiebra. Entonces tenés menos gente en el sector privado pagando impuestos y el Estado aumentando sus cuentas. Y no cierran. Lo que nos viene pasando es eso, y eso viene ocurriendo en todos los niveles, municipios, provincias y el Estado a nivel nacional. Con lo cual tenés 20 millones de personas recibiendo algún tipo de cheque del Estado y 8 millones de personas en el sector privado formal. Los números no cierran. Esto tenemos que empezar a cambiarlo. Y no es sencillo, pero hay que hacerlo. Y sin que quede nadie en la calle. Lo que pasa es que tenés que hacer los replanteos y después dar los tiempos para que se vaya ajustando el tema, dando las indemnizaciones que sean necesarias, el reentrenamiento que sea necesario. Nosotros tenemos que bajar impuestos y reactivar el sector privado. Si no, vamos a seguir como venimos del año 2008. Mencionaste los impuestos y no quiero dejar de preguntarte al respecto. Seguimos siendo uno de los países con una de las mayores cargas fiscales. ¿Es el causal de que las inversiones finalmente no lleguen o se demoren tanto en llegar al país? Yo diría que es el principal causal, los impuestos y el exceso de regulaciones. Desde el año 2008, Argentina tiene el mismo PBI per cápita que teníamos en esa época. Con lo cual lo que viene pasando, primero hubo el rebote después de la caída claramente del 2009, pero luego del rebote tenemos un serrucho. Entonces el año electoral aumenta y después tenés un ajuste. El año electoral rebotás, después tenés un ajuste. Entonces el 2014 para abajo, 2015 para arriba, 2016 para abajo, y este año 2017 nos toca rebotar, con lo cual la economía se va a reactivar, o se está reactivando. Vamos a ver que el año va a terminar tal vez en 3% arriba en el PBI, pero esto no es nada más que recuperar lo que se perdió el año pasado. Y del lado de la inflación vas a tener una menor inflación con un tipo de cambio que se te va retrocediendo, se va quedando retrasado. Entonces es un esquema que no funciona, es un esquema del cual tenemos que salir, que no es sencillo porque hay que atacar algunos temas muy profundos, la reforma del Estado y después la reforma impositiva. El gobierno ya ha dicho que este año no lo va a hacer, que recién lo van a hacer, si es que se hace, después de las elecciones, ¿no? Puede ser, yo no digo que no, lo que digo es que si no lo hacemos, Argentina termina mal. Este rumbo ya lo conocemos muchas veces, ¿no? Excesivo déficit fiscal, excesivo endeudamiento y excesivo retraso cambiario, que es la consecuencia de los dos temas anteriores, ¿no? Y finalmente eso te empieza a repercutir en el sector privado, en las empresas, y termina sin crecer la economía. Y también termina repercutiendo en los gremios, ¿no? Porque te traslado este escenario a lo que ocurre con la CGT y esta marcha y este anuncio, ya preanuncio de lo que será un paro nacional a fines de marzo, en comienzos de abril, contra lo que es la política de importaciones, por lo menos así lo han expresado algunos de los referentes de la CGT, que realiza el gobierno y que afectan, según señalan, a la producción. ¿Esto es así? ¿Las importaciones que han crecido de tal manera que está afectando a la producción local o la razón de la caída de la actividad industrial pasa por otro sector? Argentina sigue siendo un país muy cerrado, con lo cual los problemas que tiene la industria en general vienen, por ejemplo, por Brasil. Entonces, si uno mira el sector automotriz, las ventas locales aumentaron mucho, las exportaciones a Brasil no, pues Brasil sigue con una economía muy complicada, es nuestro principal vecino. La economía argentina sigue siendo muy cerrada, la apertura fue muy pequeñita y esa no es ninguna explicación de nada, la verdad. Entonces lo que uno está observando son otros problemas. Argentina tiene un problema de competitividad, lo que tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con las regulaciones. Argentina tiene que abrir su economía. Nosotros tenemos que ir a una economía muchísimo más abierta que la actual. Se abrió un poquitito, sí, el tema de las computadoras, pero eso es un pedacito chiquitito de la economía. Sí. Y yo felicito que se haya abierto porque es muy importante que cualquier persona pueda acceder a una computadora
a precios razonables. El celular, por ejemplo, que tenés allí arriba de la mesa. El Sí. celular cuesta 3 veces más acá que en los países limítrofes, en Chile o que el que viaja a Miami. ¿Por qué? Porque tenemos todo armado este esquema de Tierra del Fuego que es absurdo, donde llegan las piezas a Buenos Aires. Sale más barato comprar el celular directamente de China, armado. Si lo compras desarmado te sale más caro, pero después lo llevan en camión a Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego un robot lo arma. Después le ponen algún packaging y qué sé yo, qué sé cuánto, y te lo vuelven a traer hasta Buenos Aires, pero te termina costando 3 veces más caro. Con lo cual no tiene ningún sentido. Y la verdad es que tampoco eso genera empleo. Porque obviamente si miramos ese pedacito de la economía, es decir, bueno, ahí hay algunas personas trabajando. Sí, pero el hecho de que todo el mundo tenga que pagar 2 o 3 veces más lo que cuesta el celular, te hace cerrar otras cuestiones. La gente podría estar gastando en otros temas que te generarían más empleo. Hay un economista del siglo XIX que dice, el buen economista es el que te habla de lo que se ve y lo que no se ve. Uno puede ver los empleos que perdés. Lo que no vas a ver son los empleos que se abrirían en una economía abierta. Y de hecho, si miramos las economías abiertas del mundo, tienen menos desempleo, un poquito menos, pero menos desempleo que las economías cerradas. O sea, no es cierto que una economía abierta destruye empleo. Hablaste de competitividad y te pregunto por el valor del peso, en este caso en referencia al dólar, ¿no? Que según diferentes analistas señalan está atrasado, según la industria debería ser mucho más alto. Algunos economistas escuché diciendo que debería llegar hasta 20 pesos hoy la paridad. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, yo coincido. Lo que ocurre es que tenemos un tipo de cambio libre, perfecto. Pero lo que hace el gobierno afecta el tipo de cambio. Entonces, si el gobierno tiene un déficit fiscal que tomando todo el déficit, el de las provincias, más el de la nación, más el del Banco Central, más los pagos de intereses, va a estar cerca de 10 puntos del PBI. Entonces, si tenemos cerca de 10% de déficit fiscal, te estás endeudando en el exterior a una cifra muy importante. El año pasado absorbimos un 35% de todas las emisiones de deuda de los países emergentes, siendo que Argentina tiene el 0,5% del PBI mundial. Sí. Este año no sabemos la cifra, pero tal vez lleguemos al 30%. Es decir, es insostenible. Y por supuesto esto te retrasa el tipo de cambio. ¿Cuál es el número? Es muy difícil saberlo porque depende de muchas otras cuestiones. Si, por ejemplo, mantuviéramos el tipo de cambio en 16, pero bajara fuertemente los impuestos, fuertemente el gasto público, desregularas la economía, hicieras una cantidad de cuestiones, de abrir la economía, etcétera, tal vez 16 sería un precio razonable, pero no con este nivel de impuestos, con este nivel de costo argentino que te hace que las empresas no aguantan. Ahora, ¿la solución es devaluar? Si uno devalúa, no soluciona ningún problema. Claro. Te compras algo de tiempo, que fue lo que hicieron el año pasado. El año pasado una fuerte devaluación, compraste tiempo que ya te lo devoraste, porque la inflación fue del 40%. Con lo cual, ese tiempo que vos te ganás cuando haces una devaluación, tenés que invertirlo para hacer cosas. Pero si no haces cosas, no resolviste ningún problema. O sea que el problema esencial son nosotros. Es el déficit fiscal, es la cantidad de regulaciones insólitas que tiene la economía. Un amigo mío tiene una empresa, quiere hacer una ampliación de la empresa y me escribe por WhatsApp, estoy harto, estoy cansado, me han logrado desanimar de mi inversión por la cantidad de cosas que me piden. Si querés ampliar tu empresa y pedir que hacer, por ejemplo, un piso adicional, te piden un montón de regulaciones. Ahora, en la Villa 31 puedes hacer 5 pisos, nadie te controla, hacen cualquier cosa y van a deglutir la autopista Ilia, lo cual es absurdo. En vez de ponerle límites a lo que están ocupando ilegalmente la villa, le van a regalar un parque sobre la autopista Ilia que la vas a trasladar y nos va a costar 400 millones de dólares, que finalmente van a ser 400 millones de dólares de más impuestos, que nuevamente afectan al sector privado. Entonces me parece que hay que replantear las cosas reales de la economía. Más allá de hablar de los temas financieros, hay que hablar de los temas reales. Los temas reales es cuánta gente trabaja en el Estado, cuántos pueden ir pasando al sector privado, cuántas inversiones tienen que llegar para hacer crecer el empleo, y necesitamos 4 millones de empleos privados nuevos para absorber todo lo que tiene que venir del Estado en términos de empleo público y de los planes sociales, que hay cerca de 8,5 millones de Claro, social. El problema es mientras tanto qué, ¿no? Porque las inversiones para generar esos empleos todavía no están en el país. Y mientras tanto, ¿cómo sobrellevamos esta situación de alto déficit fiscal y de una necesidad de mejorar el empleo, mejorar la actividad económica, ¿no? Bueno, la propuesta que nosotros hacemos es empezar por la reforma del Estado. Entonces, cuando vos empezás con una reforma del Estado profunda, aunque sea luego de las elecciones, digamos a partir de octubre, noviembre,
lo que estás haciendo es una fuerte reforma del Estado. Queda un montón de, por ejemplo, tenemos 43 secretarías de coordinación, ¿no? 21 ministerios más 2 superministros, o sea, son 23 ministerios más la jefatura de gabinete. Todo eso se puede reducir a 6 o 7 ministerios y también tienes que reducir en términos de secretarías, subsecretarías, direcciones, etc. Cuando achicás todo eso, queda un montón de gente que tenía funciones duplicadas, triplicadas, cuadruplicadas, que no tienen ninguna función. Ahora esas personas no las echás a la calle el primer día. Lo que vos decís es, bueno, quedan en una bolsa de reentrenamiento y reubicación. Con lo cual, a partir de allí, tenés que ir viendo, primero, los analistas empiezan a observar que hay una reforma verdadera, que el Estado va a tener un ahorro fiscal, aunque no sea hoy, pero va a ser dentro de 2 o 3 años, muy fuerte, de forma tal que sí te puedo financiar el déficit fiscal actual, porque saben que vos estás haciendo una reforma que en los próximos años va a cambiar completamente las cuentas del Estado. Y por lo tanto, incluso te puedo financiar hacer la reforma impositiva. Porque la reforma impositiva tiene otro factor. Vos bajás los impuestos, eso reactiva la economía. Pero tenés un rezago en la recaudación. La recaudación va a recuperarse, pero tenés un rezago que tenés que financiar. Si yo soy el mercado mundial financiero, digo, yo te financio si realmente estás haciendo las reformas profundas que necesitas. Y ahí se puede hacer. Y tal vez te tiene que acompañar el Fondo Monetario Internacional o alguien. Eso es lo que nosotros apostamos, hacer realmente las reformas profundas y hacerlo. Si no lo hacemos, y ahí viene el problema, sí, no achicás el déficit fiscal, la deuda sigue creciendo, recordemos que las tasas de interés internacionales están al alza, en algún momento la comprensión del riesgo país que estamos viendo en Argentina, que se viene achicando, empieza a crecer de nuevo. Cuando empieza a crecer de nuevo el riesgo país, todo el mundo va a poner una lupa en Argentina y va a decir, che, ¿esta gente nos va a pagar? A ver, miremos la historia. Y si miramos la historia de Argentina, sí, estamos complicados. No es nada positivo. Ante esto tengo que preguntarte, ¿es excesivo el endeudamiento en el que se ha embarcado el gobierno en los últimos meses? Es excesivo el ritmo de endeudamiento. Si vos mirás el nivel de endeudamiento, estaremos en 54, 58% del PBI, más o menos. Ahora, esa cifra de endeudamiento sobre el PBI, para un país normal no es tan alta. Para la Argentina sí es muy alta. ¿Por qué? Porque tenemos una historia de no pagar. Con lo cual a nosotros nos cuentan las costillas mucho más que a otro país. Mientras estamos en camino de ida, en el sentido de bajar el riesgo país, bajar las tasas de interés que estamos pagando, todo el mundo apuesta. Mientras estás con un montón de gente viendo que el tipo de cambio queda retrasado, todos invierten en LEVAX, en pesos. Tenés 600 y pico, casi 700 millones de pesos en LEVAX. Fenómeno. Bueno, y ahora parte en pases, ¿no? Porque han trasladado parte a los pases. Pero toda esa deuda remunerada en pesos, en algún momento se te complica si la gente empieza a decir hasta cuándo sigue el tipo de cambio retrasado y cuándo viene la próxima devaluación. Argentina tiene cada tanto un salto devaluatorio. Por tanto, aumenta el riesgo. Ese es el momento del peligro. Cuando lleguemos allí, del otro lado tiene que haber una señal muy clara de que se están haciendo bien las cosas en la reforma del Estado. Porque empezó una reforma gradual, pero fíjate que el ajuste lo hizo el sector privado. El sector público todavía ni siquiera empezó el ajuste. El ajuste empezó porque aumentaron las tarifas. Es decir, redujeron el gasto público achicando las transferencias al sector privado. Pero eso es un ajuste del sector privado. Luego hubo un salto devaluatorio. Nuevamente es un ajuste del sector privado. Lo que falta es el ajuste del sector público, la verdadera reforma del Estado. Veremos si el gobierno lo lleva adelante. Gracias por venir, Agustín. Esperemos que sí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como siempre, aquí, adelantando las noticias.